En mi caso y en el caso de la congresista Rosa Bartra, ¿no? Igual, para poder paralizarla, para poder amedrentarla, sucedió lo mismo con su hermana. Incluso la han suspendido, la han casi creo que le estaban procesando hasta por un proceso inmediato. O sea, es decir, un accionar desproporcional. La misma condición que hoy se habla de mi esposo, o sea, que estaba en la que se encuentra la hermana el hermano de la señora Montenegro, la hija del premier Ceballos, es la misma condición. Pero en el caso de la congresista Rosa Bartra y en mi caso, claro, hemos merecido pues todo tipo de persecución, no todo tipo de desmerecimiento, de una campaña de demolición, mientras nosotros estábamos enfrentando desde el Congreso una batalla en relación a la empresa Odebrecht, en relación a estos actos que cuestionan hoy al gobierno y que han dado lugar finalmente al cierre del Congreso. Es decir, nosotros lo que somos ahora somos víctimas de persecución, porque no hay un accionar proporcionado en otros casos similares. Es más, usted podrá ver que anoche se ha conocido que el congresista, el ministro de Inclusión Social, Meléndez, ¿no?, habría influido, según la excongresista Janet Sánchez, para que la mamá de su hijo sea contratado en la Comisión de Ética. Yo le pregunto, ¿ha merecido una campaña de demolición como ha ocurrido con nosotros? ¿Va a dejar el cargo? ¿Va a ser cesado inmediatamente? Bueno, veremos cuál va a ser el escenario político respecto a ese tema. Pero no vemos hasta el momento un accionar igual o proporcional a lo que ocurrió con la congresista Rosa Bartra y en mi caso. Entonces, también tiene a un hermano trabajando como asesor 2 en el Seguro Social, un exgobernador, para los cuales una oportuna opinión de servir le abre las puertas. Es decir, el derecho al trabajo no debe ser limitado a nadie. Y lo que se procura, lo que busca la norma, es que el familiar de un congresista no tenga condiciones que atenten contra la libre competencia en un proceso para una contratación pública. Se cuestiona la influencia que puede ejercerse para que él tenga algún beneficio al momento de contratar, o se cuestiona la mera contratación con el Estado estando... Lo que persigue la ley de contrataciones es que esa influencia no afecte la libre competencia. Correcto. Ese es el objetivo. Entonces, claro, como el objetivo es en realidad la demolición y la persecución política, lo enfocan hacia otro tema, pero que ya en el ámbito de la investigación se va a dilucidar. Yo considero que todo lo que vayan a resolver en el caso de la hermana de la congresista Rosa Bartra, en el caso de mi esposo, tiene que ser en la misma proporción para el hermano de la ministra Gloria Montenegro, para la hija del premier Vicente Ceballos y para muchas otras personas. También sabemos que los hermanos del congresista, cuando era congresista Petrosi, también tenían la misma condición. Es decir, hay una serie de personas que se han conocido pero que no están mereciendo el mismo accionar que nosotros. Y es porque nosotros hemos tenido una postura de lucha frontal. Hasta el último minuto nosotros hemos querido enfrentar este embate por parte del Ejecutivo y por parte también de la empresa Odebrecht en este intento de querer seguir operando en nuestro país. Correcto. Entonces, para finalizar justamente el punto de su esposo. Su esposo ha sido, digamos, utilizado para atacarla. Ha sido una víctima de estas circunstancias. Correcto. Ha sido una víctima que ha sabido sobrellevar esta situación a mi lado. La familia está siendo afectada terriblemente. En política sabemos, ¿no? Entre los políticos podemos enfrentarnos, pero ya ingresar a abordar con la familia, ya pues es otro tema, ¿no? Pero a lo que voy es a lo siguiente, la misma regla para todos. Si hay cuestionamientos, yo considero que sí debe investigarse, se está investigando, pero yo no veo que esté pasando en otros casos lo mismo. Entonces la persecución política tiene que terminar. Correcto. Quería conversar un poquito acerca del caso Odebrecht y las formas que desde el punto de vista legal se pueden emplear para poder digamos, sacar a la empresa del país, sea ya con un movimiento, sea ya con legislar nuevas normas, con la derogación de esta ley que tú mencionaste anteriormente, y justamente situándonos en esta ley, promulgada, hecho sea de paso, en el periodo presidencial de PPK, del señor Pedro Pablo Kuczynski, y con Meche Arauz, que nada más y nada menos como presidente del Consejo de Ministros. Concretamente, ¿qué dispositivos legales tiene esta ley que considera usted benefician a Odebrecht y que ha significado pues que esta empresa genere un perjuicio económico en el país? Yo lo dije hace muchos años y fue el hilo que desató todo este descubrimiento de la mega corrupción de Odebrecht. Odebrecht pone y saca presidentes, es dueño de Perú, dueño de Latinoamérica, y eso se ha verificado de manera literal. En este caso, para nuestra sociedad, ahora Odebrecht ha derrocado nuestra democracia, está detrás de este golpe de Estado,
por cuanto ha sido el mejor escenario, yo lo anunciaba anteriormente, ¿no? Van a cerrar el Congreso porque lo que viene ahora es salvar este acuerdo y que finalmente la empresa Odebrecht pueda seguir contratando con el Estado. Y es lo que ha ocurrido. Hemos escuchado al señor Gorriti la semana pasada en un medio de comunicación que ya ha afirmado que la empresa se ha sometido a todo un proceso de rehabilitación, que tiene las normas más seguras para que ya no puedan cometer corrupción y que ya es el momento idóneo para que pueda seguir operando. Ahí está. Lo que nosotros dijimos se cumplió en el tiempo. Se necesitaba cerrar este Congreso. No existiera un ámbito donde nosotros en el ejercicio de nuestras funciones pudiéramos seguir haciendo valer los intereses del Estado, porque nosotros no estamos representando intereses personales. Es una empresa que le ha robado al país, que ha operado corrupción durante muchísimos años y que, lo más grave de todo, a través ahora de una decisión judicial va a poder operar contra el Estado. Mire, aquí le hago una comparación con el tema que nosotros acabamos de hablar. Se intenta aplicar el artículo 11 de la Ley de Contrataciones, por ejemplo, para decir que mi esposo estaba prohibido para contratar con el Estado. Uno. Pero en ese mismo artículo 11 también dice que las empresas sentenciadas por corrupción no pueden operar en el país. Aquí viene como anillo al dedo el nombre de este programa: el imperio de la ley. Es decir, esta empresa, luego de obtener su sentencia de colaboración eficaz, que es un reconocimiento de culpabilidad, no debería seguir contratando en el Estado peruano. Pero en esa misma sentencia se le ha puesto un artículo en el cual esa prohibición del artículo 11 no se va a aplicar a ellos. ¿Y dónde queda el imperio de la ley? Es decir, con una sentencia de colaboración eficaz se va a impedir la aplicación de una ley. Es decir, Odebrecht sí puede contratar con el Estado siendo una empresa corrupta, habiéndole hecho tanto daño a nuestro país, ¿no? Mientras a otras personas se les aplica la norma a rajatabla. Pero a la empresa Odebrecht se ha sacado una sentencia judicial para que cuando la empresa se presente un proceso, le dirán: un momento, tú tienes una sentencia, no te puedes presentar. Un momentito, tengo mi resolución judicial de colaboración eficaz que sí me permite. Entonces, a esa empresa, no a otras, a esa empresa y a las que se beneficien con esta resolución, ellos sí van a poder contratar con el Estado. Entonces, el imperio de la ley pues está siendo dejado de lado, ¿no? Y eso tiene su origen en la ley 30737. Y para ser concreto, ¿cómo es que la ley 30737 beneficia a la empresa Odebrecht? Beneficia a la empresa Odebrecht porque el presidente Martín Vizcarra, con el ministro de Justicia y el premier Villanueva, que ahora se sabe ya ha recibido dinero, ¿no?, aprobaron el reglamento en el cual han cambiado el contenido de la reparación civil, que es contemplada para todos, que es el daño causado y otros aspectos más. Para la empresa Odebrecht, a partir de este reglamento aprobado por el presidente Vizcarra, únicamente tiene que tenerse en cuenta la condición económica de la empresa, es decir, el bolsillo del delincuente y la utilidad que tiene, que capta, ¿no?, y las condiciones de participación de su empresa. Es decir, para todo delincuente tú ves el contenido de la reparación civil y lo aplicas, el que está vigente en el Código Penal. Pero para la empresa Odebrecht lo que has hecho es decir: no, para ti no voy a calcular el daño causado, no, para ti yo tengo que ver si tú tienes plata o no tienes plata, cuál es tu participación, cuáles son tus utilidades. Ese es un acto concreto de favorecer a esta empresa Odebrecht. Por eso y con ese argumento, el procurador Ramírez ha querido soslayar su responsabilidad, indicando de que es el monto de 610 millones ridículo, ínfimo, que no cubre el daño causado respecto a estos 4 proyectos, era lo que le da como resultado la aplicación de este reglamento en las fórmulas que se ha previsto. Es decir, cómo le ayuda este gobierno a la empresa Odebrecht con la aprobación de este reglamento y cómo es que se desdibuja, se cambia el contenido de la reparación civil para ellos. Definitivamente sí, pues estamos hablando de una postura que evidentemente favorecería en todo aspecto. Solamente hablamos del imperio de la ley. Sí, bueno, es cierto, ¿no? Es una piedra angular que, si tú te ciñes a lo que significa esta palabra, lamentablemente, actualmente en el país, y respecto a las formas como se están desarrollando las situaciones. Y es que Odebrecht en esta etapa tiene una etapa legal judicial para obtener sus objetivos, porque para Odebrecht lo que ha firmado es un contrato en el cual está logrando la mayor cantidad de beneficios, como lo hacían con sus otros contratos como Rutas de Lima, como Chaclia, como la Interoceánica, siempre cláusulas beneficiosas que le permitan hasta ganar más dinero. ¿Dónde se ha visto que en una sentencia judicial de colaboración eficaz, donde se tiene que pactar el monto de la reparación civil y se tiene que ver de pagar el daño, cómo es que tú has podido considerar en esa sentencia el monto de un dinero de otra obra que no es objeto del acuerdo de colaboración eficaz? Chaclia no es objeto de la reparación de la colaboración eficaz, no es objeto. Entonces, ¿tú cómo
fiscal, procurador, juez, has podido permitir que todavía esta sentencia le genere ingresos a la empresa. ¿Cómo? ¿Le está generando ingresos? Sí, es decir, es un contrato que le está generando ganancias a la empresa. ¿Y por qué se ha generado toda esta crisis? Porque obviamente la jueza le puso un control y le dijo solamente se le va a devolver este dinero que se ha obtenido por la venta de Chaglia si es que no hay investigaciones. Vamos a ver los casos. ¿Hay o no hay investigaciones? Las hay. ¿Pero qué ha dicho la Fiscalía? Que no hay, porque solamente están en nivel preliminar. ¿Qué ha dicho el Procurador? También ha negado, ¿no? Dejando de lado el imperio de la ley nuevamente, ¿no? Por eso digo que más oportuno este programa no puede ser en esta realidad nacional que estamos viviendo. Entonces, esa estrategia legal judicial que le ha permitido ahora lograr seguir operando, no pagar la reparación civil, en los próximos días se va a convertir en una estrategia electoral. Correcto. Porque tiene la posibilidad de poner en el Congreso y llegar al gobierno, ¿no? Otra vez a operadores en los cuales le permita seguir dominando el país, lo cual nosotros pretendemos enfrentar desde la posición política que estamos realizando. Clarísimo, y para ir cerrando la presentación, la reunión del día de hoy, la entrevista, Jenny Vilcatoma se lanza a la presidencia para el 2021. Así es. Correcto. ¿Cómo ves tú el escenario político de cara a las elecciones del 26 de enero del 2020? Hay una disyuntiva, ¿no? Por un lado, yo considero que ningún partido político debería participar porque se está, digamos, consintiendo, ¿no? La ilegalidad de esta disolución del Congreso. Pero ahí han habido partidos políticos tradicionales que se han pronunciado que se van a participar. No deberían, ¿no? Ahora, por otro lado, la inestabilidad jurídica de lo que vaya a suceder con un pronunciamiento del TC podría ser de que esto quede en nada también, por un lado. Pero por el otro lado también queda el deber de no permitir que, por ejemplo, Odebrecht cope este Congreso, ¿no? Oposiciones que sean radicales y que vayan a atentar contra la Constitución. Entonces, por eso es que los partidos políticos necesitan participar en este... Que deben ser, digamos, nuevos grupos políticos que se vayan conformando. Así es. De cara, pues, a los nuevos comicios. Mi pregunta va, ¿cuál debe ser el rol de los nuevos parlamentarios que van a asumir la representación en este nuevo periodo? Ellos tienen... ¿O cuál debería? Ellos ya tienen sobre la mesa cuál es el rol que tienen que asumir, el que van a prometer al momento de jurar. Porque debes saber que el día que ellos sean elegidos y vayan al Congreso van a jurar por la Constitución de 1993, que juras defenderla, respetarla. Entonces la primera obligación que van a tener es hacer que se restablezca el orden democrático en la sociedad peruana. ¿Que se ha atentado? Por supuesto que sí. Ahora, ¿qué van a encontrar en el Congreso? Por ejemplo, una ley, en mi caso, que plantea la derogatoria de la ley 3737. Eso de pleno tiene que, digamos... ¿Cómo no podrían los congresistas nuevos asumir esa bandera? Porque lo que se intenta es defender los intereses del Estado, no de la empresa Odebrecht. Hay una moción, por ejemplo, para la creación de una comisión investigadora para este acuerdo de colaboración eficaz tan perjudicial para el país. Yo me pregunto, ¿los nuevos congresistas van a tener el valor, van a tener la decisión, la firmeza de asumir estos grandes problemas del país que con un cierre no han desaparecido? Es como cuando tú tienes un poder judicial que está llevando a cabo una audiencia de un narcotraficante y ya sabe que lo van a sentenciar y manda a quemar el poder judicial en todo su local. ¿Eso desaparece el delito? No. Hay ahora una serie de temas en el Congreso que tienen que ser asumidos. Voy a correr un poquito en el tema porque quiero tocarlo. El plazo y el periodo de tiempo que es mínimo, ¿será suficiente para estos nuevos congresistas? Bueno, suficiente no va a ser. Va a ser muy limitado. Y aquí nace otra preocupación también, ¿no? Que nosotros asumimos entrar al ámbito político porque tenemos que hacer una batalla también en relación a la posibilidad de que el 2021 no hayan elecciones generales. Porque si este Congreso, que va a tener la oportunidad de llevar a cabo 2 legislaturas, pero en esa posibilidad considera que se pueden ampliar el mandato, porque ya en este caso ya hubo un intento de hacerlo con el adelanto de elecciones, o que el presidente Vizcarra pueda hacer una propuesta con referéndum, por ejemplo, de ampliar su mandato usando el pretexto de que el Congreso no lo dejó gobernar, estamos ante el riesgo, son supuestos, ¿no? Pero son posibilidades que pueden ocurrir, ¿no? Entonces nosotros, creo, desde el ámbito político tenemos que estar alertas y hacer una batalla para que se respete la institucionalidad. Y ahí viene la responsabilidad de estos nuevos congresistas, ¿no? De respetar la Constitución, respetar los plazos y dar lugar a lo que tendría que ser un nuevo escenario con cara a las elecciones presidenciales del 2021. Gracias, doctora Jenny Vilcatoma. Gracias por su presencia, por asistir a esta nueva edición, primera edición del programa Imperio de Ley.
Gracias a todos ustedes, ha sido Jenny Vilcatoma compartiendo con nosotros todas sus expectativas, sus opiniones políticas al respecto, el escenario político actual y el devenir que le depara al futuro político del país. Espero haya sido de su agrado y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Gracias.